Sí pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí. Ok, este tema en realidad es corto. Eh, Nosotros vimos corazón y el corazón lo que hace es bombear sangre que tiene que pasar a través de todo el sistema cardiovascular o de todo el sistema vascular para llegar hasta su destino, que serían los órganos y los tejidos. Lo que nos interesa saber de esto es primero su función. Eh, Primero su función, como les decía, sobre todo va a ser para el transporte de nutrientes, así como productos metabólicos o de desecho, transporte de hormonas y para mantener el flujo en homeostasis. Y ahora, como regla fundamental, vamos a ver que la irrigación de un tejido depende de la actividad metabólica que realice. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a ver que hay distintos órganos que van a recibir una fracción o un porcentaje de gasto cardíaco. ¿Alguien sabe de cuánto es el gasto cardíaco, por cierto? ¿No? ¿Nadie sabe? Bueno, lo van a Como leer como de, ajá, ¿quién dijo? 6 litros por ahí. Ajá, de 5 a 6 litros, una media de 5,6 litros, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hablemos de irrigación de tejido, normalmente se habla por este porcentaje del gasto cardíaco o por mililitros por gramo. Podríamos hablar así, en este caso, por ejemplo, del corazón, del cerebro o de los riñones, que son sitios que reciben una irrigación grande si nosotros hablamos respecto a por gramo de tejido, ¿vale? Entonces, ¿qué nutrientes y qué desecho? Sobre todo vamos a ver que ayuda al transporte de oxígeno y el desecho de dióxido de carbono. Esto relacionado con la respiración. Obviamente va a tener otros nutrientes y otra forma de transportar todo esto. Por ejemplo, el oxígeno se utiliza la hemoglobina para transportarlo y entonces es necesario que se lleve esta unión hacia los tejidos. El transporte de hormonas, las hormonas funcionan como el sistema nervioso central o el sistema nervioso en general, pero van a ver ustedes que el sistema nervioso utiliza vías nerviosas como tal, en cambio, el sistema endocrino utiliza la circulación como método de comunicación entre órganos o de un órgano hacia su órgano diana, ¿vale? Para mantener el flujo en homeostasis. Esto porque cada órgano va a tener una autorregulación de acuerdo a sus necesidades, con el solo objetivo de mantener bien irrigado y bien en un estado basal a este órgano, ¿vale? Entonces, eso como tal son las funciones de este sistema. Vamos a ver primero que usualmente se separa en dos, en un sistema mayor y en un sistema menor. Cuando nosotros hablamos de mayor y menor, nos hacemos referencia tanto a volúmenes, tanto a presiones, gradientes de presión, resistencias y todo esto. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema que va a ser de alta presión y un sistema que va a ser de una presión menor y de un volumen menor. Entonces estamos hablando de la circulación sistémica y de la circulación pulmonar, como ustedes ven acá. Aún siendo cualquiera de estos sistemas, vamos a ver que está compuesto por arterias y por venas. Entre estos dos se van a ubicar lo que son los capilares. Las arterias, como tal, se definen como un vaso que sale del corazón hacia la periferia. Las venas es un vaso que va de la periferia hacia el corazón. De forma que, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar como las venas y arterias, bueno, la vena y arterias umbilicales, que vamos a ver que ahí cambia la nomenclatura, o más bien cambia la estructura respecto a cómo deberían ser, ¿vale? Ahora, la función de las arterias es el transporte de sangre con una alta presión. Ustedes cuando llevaron su curso de histología, sabían cómo estaba conformada una arteria y ustedes sabían que tenía una cantidad muy grande de músculo. Y esto porque tienen que resistir una presión muy grande que puede venir directamente
de la aorta en el caso de la circulación sistémica. Las arteriolas más pequeñas controlan los conductos de liberación a los tejidos hacia los capilares. Aquí entra lo que yo les menciono. Cada órgano o cada parte del cuerpo va a utilizar su propia regulación para mantener el flujo constante y el necesario que pues requiera cada tejido. Para esto es lo que sirven las arteriolas, porque estas van a ser como foquitos de Navidad que se encienden y se apagan dependiendo de las necesidades. Y estas arteriolas, que son muy pequeñas por el diámetro que tienen, cerrarlas constituye un método bastante eficiente para disminuir el flujo hasta incluso llegar a cero. ¿Vale? Ahora, lo que le siguen a las arteriolas más pequeñas son los capilares. En este lugar es donde ocurre el transporte efectivo de sustancias, líquidos, nutrientes, electrolitos, hormonas y pues todas las sustancias que puedan circular en todo este aparato. Para esto va a tener diversas características, como nosotros lo podemos encontrar, que son como fenestraciones o unas uniones que son más separadas, y vamos a ver que hay órganos que tienen ciertas peculiaridades respecto a sus capilares. Por ejemplo, en el sistema renal, que como tal ahí presentan unas fenestraciones bastante grandes, debido a que ahí en el ovillo capilar es donde ocurre pues, todo este fenómeno de filtración y es necesaria una gran cantidad de, ¿cómo decirlo? Se necesita una pared muy grande que permita la filtración de ciertas sustancias y de ciertas sustancias no. Pero en general, todos los tejidos van a estar irrigados por capilares y va a ser aquí donde se realiza ese transporte. Aquí desde ahorita vamos a mencionar que tienen que ver unas fuerzas de entrada y de salida para que se conserven o en el extremo capilar o en el líquido intersticial, que son las fuerzas de Starling, ¿vale? Ahora bien, posterior a los capilares van a ser las vénulas, aquellas que recogen la sangre de los capilares y van a ir formando cada vez venas de mayor tamaño. Las venas tienen por sus características una importante función de reserva de sangre. A diferencia de las arterias, las venas no tienen tanto músculo, tienen mayor cantidad de tejido conectivo. ¿Y esto en qué nos ayuda? A una propiedad que tienen las venas, que es la distensibilidad. Las venas son bastante distensibles y esto también da otra característica que se le llama gran complianza. La complianza de un vaso es la capacidad de almacenar una cantidad mayor de volumen a un cambio de presión. Es decir, va a ser la complianza proporcionar al volumen y la distensibilidad. Así que no solamente tenemos que tener a las venas que sean distensibles, sino también que guarden mayor volumen. De esta forma podemos decir que las venas que son muy grandes, como la vena cava superior o la vena cava inferior, por ser muy grandes y muy distensibles, tienen una gran cantidad de volumen y por lo tanto tienen una mayor complianza. Y esto es muy bueno tenerlo porque cuando se necesitan reservas por pérdidas sanguíneas, esto constituye un lugar idóneo. Incluso cuando no por alguna característica patológica, sino simplemente porque se empieza a utilizar una cantidad mayor de flujo o una mayor necesidad en algún lugar, pues se va a requerir de esta cantidad mayor de sangre y vamos pues a recurrir a este método, ¿no? Igual van a ver que el pulmón tiene una función, los pulmones tienen una gran función de reservorio. Ahora, ¿cómo está organizado esto? Bueno, aquí se ocultaron las letras, pero bueno, les mencionaba que hay una circulación mayor y una circulación menor. Por lo tanto, el mayor porcentaje de volumen se encuentra en la circulación mayor, que me parece que hablan de un 86%. No sé si está bien o le cambiamos aquí para que se vea, para no equivocarme. 84, ¿vale? Y de la mayor cantidad se va a encontrar dentro de las venas. Solamente un 7% se encuentra en los capilares.
Y aunque aquí esto es como contrario a lo que deberíamos pensar, porque aquí es donde ocurre el mayor intercambio. Pero bueno, contrario a lo que se piensa, pues es aquí donde existe una menor cantidad de sangre. El 16% restante lo vamos a encontrar dentro del corazón y en el sistema de circulación menor, que son los pulmones, ¿vale? Este diagrama, que también está en su libro, les muestra la variación de las presiones a lo largo de todo el sistema vascular. Vemos que inicia desde la aorta, las grandes arterias y hasta arterias medianas. En realidad no hay un cambio muy grande. Nosotros sabemos que va a oscilar y esto se debe a que no es lo mismo la presión diastólica que sistólica. Cuando nosotros mencionábamos o cuando recordábamos el ciclo cardíaco, veíamos que el corazón tenía que vencer la fuerza sistémica, que era de más o menos 80 milímetros de mercurio, y que una vez vencida esta resistencia, aumentaba la presión hasta un límite superior normal de 120 milímetros de mercurio. Así se mide la presión, normalmente en milímetros de mercurio, ¿vale? Pueden encontrarla también que se mide en centímetros de agua. Esto se hace cuando las presiones son muy pequeñas, como por ejemplo la presión venosa central. Pero bueno, seguimos hablando de la presión que aquí oscila en diastólica y sistólica. La diastólica es la menor y es alrededor de 80 milímetros de mercurio, y la sistólica es la mayor, que es de 120 milímetros de mercurio. Ahora aquí se maneja algo que usualmente se le conoce como presión arterial media. Ahí lo redondea a 100. Realmente no es exacto. Incluso teniendo esos valores estándar de 120 sobre 80, la presión arterial media no se constituye de esa forma. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un promediado de presiones dentro de un rango de tiempo. Nosotros sabemos que la sístole es más rápida que la diástole, y la diástole entonces corresponde a una mayor cantidad, una mayor proporción de tiempo respecto al ciclo cardíaco. De modo que nosotros vamos a ver que el 60% de la presión se determina por la presión diastólica y solamente el 40% por la presión sistólica. Pero aquí va algo que espero nunca se les olvide, lo vamos a mencionar después, pero desde ahora espero que no se les olvide cómo se calcula la presión arterial media. Eso es algo que siempre van a escuchar. Van a existir muchas fórmulas que ustedes van a encontrar. ¿Alguien de ustedes conoce alguna? Sí, yo había escuchado que a veces para anestesias una que utilizan es la de la sístole menos la diástole entre de 3 Ajá. y creo que a eso le suman la diástole, ¿no? De hecho, esa es la que, en mi opinión, bueno, esa es mi favorita. Lo que tú acabas de decir es la presión sistólica menos la presión diastólica. La presión sistólica y la presión diastólica, cuando se hace esta resta, lo que se determina en realidad es algo que se le conoce como presión de pulso o PP. Entonces, estamos hablando de la presión de pulso y a esto la tienes que dividir entre 3 y a eso le sumas la diastólica. En resumen, es como tú bien dijiste, presión sistólica menos presión diastólica, todo esto sobre 3 más presión diastólica. Esa es la forma para mí más sencilla, pero ahora sí que les dejo de tarea que ustedes investiguen otras fórmulas para el cálculo de la presión arterial media, porque cada quien se adecua más a su forma. Y eso es algo que se lo van a preguntar toda la vida, ¿vale? Ahora, este diagrama nos ayuda, ¿por qué? Porque les decía que las presiones no cambian mucho respecto a las arterias. Incluso las arterias pequeñas ven que hasta ahí empieza a descender. Pero en las arterias medias, como la arteria braquial, la radial, cubital, que es donde se suele medir la presión, la presión arterial en las personas, vemos entonces que realmente es fiel a la presión sistémica. Y de ahí sale lo que les preguntaba de la presión arterial media. De ahí va a empezar a disminuir. Desde ese 120 a 80 que oscilaba, va a llegar un punto en el que el extremo arterial de los capilares va a llegar como a un 35 y en los capilares va a descender aún más en una media que se le conoce como una presión efectiva, que son unos 17 milímetros de mercurio en los capilares, en promedio.
Y en el extremo venoso vamos a ver que agarra desde 10, o sea, saliéndose los capilares y su unión con las venas, puede tener una presión más o menos de 10 milímetros de mercurio y al final desciende hasta llegar hasta el cero, ¿vale? Entonces, sí es el cambio desde un 100, una presión arterial media de 100, hasta una presión muy pequeña que es cero, que es así como tiene que llegar a la aurícula derecha, a partir de las venas cavas, ¿vale? De hecho, cuando veamos presión venosa central, vamos a ver que normalmente tiene que ser de 0 milímetros de mercurio, por eso les digo que se suele medir en centímetros de agua. Ahora, algo más que quiero que noten acá es cómo acá van cambiando mucho las presiones y cómo ese cambio, a lo largo de que se avanza, es menos notorio, es más suave. Esto porque el sistema vascular tiene una forma de amortiguación, que es que va a recibir la sangre sin que haya un gran cambio de presión. Y eso nos ayuda mucho porque si nosotros, toda la sangre que bombea el corazón, no existiera esta forma de amortiguación, toda esa sangre que se bombea al momento tendría que recorrer todo el cuerpo, ¿están de acuerdo? Entonces, el corazón bombea los 5.6 litros y esos 5.6 litros tienen que recorrer exactamente todo el cuerpo para llegar de nuevo al corazón. O sea, tendría que ser un sistema cerrado bastante estricto. Pero esto nos permite que los vasos amortigüen esos cambios de presión y reserven una cantidad importante de sangre, ¿vale? Ahora vemos aquí en las presiones pulmonares, en la circulación menor, que cambian respecto a que son mucho menores los gradientes de presión, desde un máximo de 25, que sería la presión sistólica, a un mínimo normal de 8, que sería la presión diastólica. ¿Vale? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Bueno, Creo que no. genial. Ahora, la circulación se va a basar por tres principios básicos. Perdón, aquí. Vamos a ver que, primero, la necesidad del tejido controla al flujo sanguíneo. O sea, el flujo sanguíneo es controlado por la necesidad del tejido, controlado de forma local. Es decir, si un tejido necesita más sangre, es el tejido el que le dice al flujo tienes que aumentar. ¿Vale? Ahora, segundo, el gasto cardíaco es la suma de todos los flujos locales. Toda la circulación que llegue a los tejidos tiene que pasar otra vez por el extremo venoso para llegar al corazón. Una vez cuando llega al corazón, todos estos volúmenes son los que integran al gasto cardíaco. Y ahora, la regulación de la presión arterial es dependiente del flujo sanguíneo local o del gasto cardíaco. Perdón, ahí es independiente del flujo sanguíneo local o de gasto cardíaco. Vamos a ver que hay la circulación y la vascularidad como tal, tienen unos métodos bastante diversos, bastante grandes para la regulación tanto del flujo sanguíneo a nivel local como de la presión arterial a nivel sistémico. Esto porque es una variable bastante importante y entonces vamos a ver que el flujo de cada tejido realmente no va a ser un factor que influencie mucho en la regulación de la presión arterial sistémica. Es decir, cuando nosotros aumentamos el flujo, por ejemplo, cuando pensamos y sabemos que el cerebro aumenta su necesidad de irrigación porque pues hay una actividad metabólica bastante aumentada, esto no hace por sí sola que aumente la presión arterial sistémica, porque es independiente, ¿vale? Entonces hay que recordar estos tres principios. Primero, cada órgano controla su flujo. Segundo, todos los flujos integran el gasto cardíaco. Y tercero, la regulación de la presión arterial es independiente tanto del flujo local como del gasto cardíaco, ¿vale? Ahora vamos a ver unas características de lo que es el flujo de sangre. Dice, el flujo de sangre es la cantidad del fluido que pasa en un lugar en específico, en una unidad de tiempo en específico. Por lo tanto, nosotros lo podemos decir que pues, se puede medir en milímetros por minuto
o litros por minuto, o así va, y se determina por las variables que constituyen la ecuación o la ley de Ohm. Esta es una ley, de hecho, física que rige resistencias y velocidades eléctricas, pero son bastante aplicables a lo que es el sistema vascular. Vamos a ver que integra tres variables, que es el flujo, que es el que se va a determinar a través de un gradiente de presión y una resistencia vascular. El gradiente de presión nos va a decir que la presión tiene que ser diferente en el punto número 1 y en el punto número 2, porque va a pasar a través de este segmento. Creo que se ve menos. Así. Del punto número 1 al punto número 2, y se tiene que haber un gradiente, o sea, de modo que si aquí hay la misma presión que acá, pues no va a haber un flujo realmente, ¿no? Tiene que haber una diferencia, aunque sea mínima, para que vaya de un lugar a otro. Y la R, la resistencia que ofrece el vaso a que pase la sangre. Ahorita vamos a ver también las variables que determinan la resistencia. Ahorita hay que entonces poner atención a que el flujo lo pueden encontrar como F o como Q. Está determinado por la delta de presión, que es el gradiente de presión, sobre una resistencia. Derivado de esta fórmula se obtienen estas otras dos, que es la diferencia de presión es igual a el flujo por la resistencia, o la resistencia es igual al gradiente de presión por la resistencia, ¿vale? Esto es fundamentalmente lo que vamos a estar utilizando. Para determinar la resistencia vamos a ver primero las características que tiene el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo normalmente se dice que es de tipo laminar. Cuando se dice esto es que van a llevar capas dentro del vaso, que vamos a ver, por ejemplo, que conforme va corriendo la sangre, va a haber una parte que va a estar más cerquita del endotelio vascular y una parte que se va a encontrar más en el centro. Obviamente, por roce de los eritrocitos y de las proteínas que se encuentren dentro del plasma, la parte que se encuentre más cerca del endotelio va a ir más lento. Y conforme vaya siendo más céntrica la posición de los eritrocitos, van a ir más rápido porque no tienen que chocar contra el endotelio. De forma que forman esta figura que es una parábola, y precisamente se le conoce como un perfil parabólico determinado por un tipo de flujo laminar. Este es el flujo normal, contrario a cuando hay un flujo turbulento. Un flujo turbulento quiere decir que por las características de la sangre van a haber corrientes que se le conocen como torbellino. Estas corrientes no tienen la misma dirección, no tienen la misma orden, el mismo orden, y por lo tanto van a chocar unos con otros. Este va a estar determinado por la velocidad del flujo, el diámetro del vaso y la densidad de la sangre, determinados directamente. O sea, estos van a aumentar la probabilidad de que se haga un flujo turbulento. ¿Por qué? Cuando aumenta la velocidad del flujo, como podemos comparar en el flujo en la aorta, el flujo en las ilíacas, por ejemplo, vamos a ver que por la velocidad que tiene mayor en la aorta, tiene una tendencia a crear estos torbellinos. Ahora, el diámetro del vaso, esto en realidad pues, tiene este mismo sentido, y la densidad de la sangre respecto a los componentes que la integran. También vamos a ver que tiene algo que está en contra de la creación de un flujo turbulento, y es la viscosidad de la sangre. Cuando más viscosa es la sangre, es más laminar el flujo, porque la sangre no circula tan rápido y le quita esa velocidad del flujo, y por lo tanto adquiere este tipo de flujo laminar, ¿vale? Lo malo de los flujos turbulentos es que cuando existe este tipo de cosas pueden provocar la creación de trombos, pero esto ya sería patológico. Va a haber lugares en donde siempre van a haber flujos turbulentos. Por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de los soplos y de los sonidos cardíacos, en el corazón, por ejemplo, siempre hay flujos turbulentos en el corazón porque hay una presión muy grande, porque hay un cambio de direcciones bastante grande, incluso en la aorta, en las bifurcaciones, ¿vale?
Y esto nos va a ayudar con la ecuación de Reynolds. La ecuación de Reynolds nos va a determinar la tendencia que tienen los vasos o los flujos en determinadas zonas para crear estos tipos de flujo en torbellino o turbulencias. Vamos a ver que este número de Reynolds, así se le conoce, va a estar determinado por fuerzas inerciales y fuerzas viscosas, que son básicamente las que les comenté anteriormente. La densidad del fluido, que sería propiamente de la sangre, el diámetro del vaso y la velocidad que lleva el fluido van a ser los que van a determinar de forma directa el número de Reynolds, ¿vale? Y los que van a estar de forma indirecta van a ser sobre todo la viscosidad, ¿vale? La viscosidad está determinada a su vez por el hematocrito. El hematocrito es la fracción de sangre que es celular en una persona, ¿vale? ¿Este número para qué nos sirve? Pues como les decía, mide la tendencia a producir turbulencias o producir flujos turbulentos. ¿Cuánto tiempo llevamos? 32 minutos. Ok. De forma normal, cuando existe una contracción o cuando existe un aumento en el flujo sistémico, lo máximo que se tiende a llegar es a 200 o 400 Reynolds. Esto ya nos determina la formación de turbulencias en algunos vasos, pero solo en algunos vasos. Cuando se supera los 2000, el número de Reynolds, ya con seguridad vamos a tener turbulencias en todos los vasos pequeños, ¿vale? O sea, la cantidad de flujo puede ser demasiado anómala y que puede provocar fenómenos incluso de hipercoagulabilidad por activación del el endotelio. Ahora, otra de las variables que veíamos que determinaba el flujo era la resistencia que tiene un vaso. Esta resistencia la vamos a definir como el impedimento del paso al flujo en un vaso y no se determina por formas directas, es decir, no se puede medir a ciencia cierta qué tanta resistencia hay. Por eso es que se utilizaban las fórmulas que ya les había mostrado, lo de delta, lo que en este caso sería la resistencia igual al gradiente de presión por el flujo sanguíneo. En la circulación mayor es de 1, ¿por qué? Porque la circulación es de 100 sobre 100, es decir, el flujo y la velocidad es de 100 milímetros por minuto, y es lo mismo al final. Esto en una división nos da una cantidad de 1. Cuando hay una contracción, una vasoconstricción periférica de los pequeños vasos, puede aumentar 4 veces. De hecho, adelante vamos a ver que esto influye en lo que es la ley de la cuarta potencia, que se refiere a que la contracción de los esfínteres arteriolares o metaarteriolares provoca un aumento en la resistencia que de forma periférica puede aumentarlo hasta 4 PRU, que se llaman unidades de resistencia periférica, ¿vale? Y ahora la dilatación de los pequeños vasos puede provocar, contrario a pues, lo que veíamos, una disminución que llegue hasta el punto de 0.2 unidades de resistencia periférica, ¿vale? Bueno, ¿alguien quiere decir algo? Y bueno, Mario, vemos que... Sí, este, tú decías que la circulación mayor, las unidades de resistencia periférica era 1, ¿por qué? bueno, primero hay que entender que la velocidad del flujo sanguíneo a través de todo el sistema circulatorio es igual a la sangre que va a bombear el corazón, ¿vale? O sea, es igual al gasto cardíaco. En un ser humano decíamos que era de 5 a 6 litros, de 5.6 litros por minuto, pero podemos también decirlo que es igual a 100 mililitros por segundo, ¿vale? Ahora, la diferencia de presión entre las arterias sistémicas y las venas sistémicas es de 100 milímetros de mercurio. ¿Por qué?
porque en el extremo arterial donde inicia, que es en la aorta, son 100 milímetros de mercurio, ¿estás de acuerdo? Y en el extremo final, que es en la aurícula derecha, que es a donde llega, la presión es de 0. O sea, 100 menos 0 da 100, ¿no? Entonces, la diferencia de presión entre las arterias sistémicas y las venas sistémicas es de 100 milímetros de mercurio. Entonces, se hace esta división, donde vamos a decir que la resistencia de toda la circulación sistémica se denomina que resistencia periférica total va a ser de 100 sobre 100, o sea, la velocidad del flujo, que es 100 mililitros por segundo, sobre la resistencia, que, bueno, perdón, la diferencia o gradiente de presión, que es de 100 mililitros por segundo, que nos da un total entonces de una unidad de resistencia periférica. No sé si se entendió. Sí, sí entendí, gracias. Ajá, entonces, usualmente, les digo, no se determina de forma directa, entonces tenemos que conocer la presión inicial, que en este caso es la presión de la aorta, con la presión final, que es en este caso la presión venosa, que como les comentaba, la presión en las venas tiende a llegar hasta 0. Entonces, si hablábamos de 100 menos 0, es 100, y al hacer la división de 100 sobre 100, nos da una unidad de resistencia periférica, que se conoce como resistencia periférica total. Ahora, cuando todos los vasos sanguíneos del organismo se contraen con fuerza, esta es cuando aumenta hasta 4 y cuando se dilatan es hasta 0.2, ¿vale? Ahora, en el sistema pulmonar tenemos todo más pequeño. Entonces, la presión arterial media, si ya les decía que era de 25 sobre 8, tiene una media en realidad que es de 16 milímetros de mercurio, ¿vale? Y la presión media, que es en la aurícula izquierda, en este caso, es de 2 milímetros de mercurio, ya no es 0. Entonces, o sea, al hacer la resta, vamos a ver que es pues de 14 milímetros la diferencia, o sea, 16, que es la media, menos la de la aurícula izquierda, nos da 14. Ahora esto lo tenemos que dividir, en este caso, otra vez, contra el gasto cardíaco, que es el que determina la velocidad del flujo. Entonces, como sigue siendo 100 mililitros por segundo, dividimos 14 entre 100 mililitros por segundo y nos da una fracción, que en este caso son solamente 0.14 unidades de resistencia periférica, o pulmonar en este caso, ¿vale? Entonces, si vemos la diferencia entre resistencias, es pues bastante, ¿no? ¿Alguien tiene duda respecto a esto? Pensé que me daría tiempo de terminar todo. Bueno, aquí es lo que les decía. El flujo laminar nos da esta característica, que es que nos ayuda a que vayan en ondas, que hayan como eritrocitos que estén muy pegados al endotelio, y hay otros que vayan más rápidos porque están más céntricos. Y esta diferencia se va a ver más marcada cuando son grandes o pequeños vasos. Si son pequeños vasos, la mayoría de ellos van a estar en contactos con el endotelio y van a rozar. Por lo tanto, la velocidad va a ser menor, ¿vale? Y a esto podemos también encontrar... creo que ya queda muy poco. ¿Alguien me puede decir cuánto queda? 3 minutos. Minutos. Ok. Bueno, vamos a verlo así. Primero vamos a ver algo que se llama, creo que no lo anoté, conductancia, que vamos a medir el flujo que va a estar pasando a través de un vaso para dar una diferencia de presión dada. Entonces también lo vamos a expresar en milímetros por segundo por cambio de presión, que este caso sería por milímetro de mercurio, ¿vale? Entonces la conductancia va a ser pues inversamente proporcional a la resistencia. Y ahora la resistencia nos la puede ofrecer el cambio en el diámetro de un vaso, de la forma que les menciono acá. Un vaso que es pequeño, todos están en contacto y por lo tanto es muy lento. Conforme se están haciendo más grande el diámetro del vaso, hay más eritrocitos libres y esto hace que el flujo aumente demasiado.
tanto que llegue de un cambio de un diámetro de 1, 2 y 4 hasta 1, 16 y 256. Esto es a lo que también le conocen como la ley de la cuarta potencia. ¿Por qué? Porque incluso el cambio en el diámetro de un vaso puede provocar una disminución de 4 veces el flujo sanguíneo, porque disminuye el diámetro al punto en el que pasa de 256 milímetros por minuto hasta solo 1 mililitro por minuto. ¿Vale? Creo que ya se va a acabar esto, entonces, ¿vuelven a entrar o tienen otra clase o quieren nos vemos otro día de la semana? Creo que ahora ya voy a tener más días libres. Pues no sé qué opinan ustedes, chicos. Yo digo que otro día en la semana. Vale, yo creo que incluso esta de circulación, es muy rápido. Yo creo que esta va a ser la primera de 3 clases en las que vamos a ver esto. Entonces sí les voy a pedir que lean los capítulos que creo que son 14, 15 y 16, ¿vale? Y les comento también del concurso, que sí me gustaría que se metieran, si no todos, pero la mayoría. Eh, Espero, si todo sale bien, la convocatoria salga este viernes. Y solamente sería para estudiantes que estén cursando la materia de fisiología, ¿vale? Entonces, la primera fase del concurso abarca hasta nervioso y tal vez Entonces, sí, quiero que estudien bastante y si necesitan apoyo, pues también estoy aquí, ¿vale? Sí, gracias, Marco. Gracias. Cuídense. Bonita tarde. Gracias, Marco. Igualmente. Chao.